En las Escrituras, en la palabra de Dios, la palabra comunión aparece varias veces. Aproximadamente la palabra comunión en la Biblia aparece 18 veces. En 2 ocasiones en el Antiguo Testamento. En el Salmo 25, versículo 14, y en el Proverbios 3, versículo 32. Y aproximadamente aparece 14 veces en el Nuevo Testamento, entre los cuales está Hechos 2, versículo 42, 1 Corintios 1, 9, 2 Corintios 13, 14, Filipenses 1, 5. Y si ustedes notan, aquí en los versículos que hemos leído, en el versículo 3 aparece 2 veces la palabra comunión. Fíjense sus ojos allí, aparece para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Pero si avanzamos un poquito más, en el versículo 6 aparece la palabra comunión también. Versículo 7 también palabra comunión. Esta palabra comunión es bien importante que nosotros la definamos bien, porque cuando hablamos acerca de comunión, lo que aparece aquí en la palabra de Dios, debemos definir precisamente cómo se traduce esta palabra comunión. Es una palabra griega, la palabra comunión es koinonia, y esta palabra da a entender que o significa tener en común las cosas, significa tener compañerismo, denota la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, compañerismo reconocido. Bueno, hermanos, la palabra comunión habla de un compañerismo abierto de 2 personas o más que tienen las cosas en común o comparten cosas en común. Esa es la palabra comunión. En verdad la palabra comunión es muy extensa, que nosotros podemos abarcar mucho, hacer todo un tópico de esta palabra, de cómo aparece en sus diferentes contextos en la palabra de Dios. Pero la definición que yo en este momento les estoy compartiendo en cuanto a la palabra comunión, pues básicamente es de un compañerismo abierto por tener cosas en común. Nosotros como mexicanos, como cultura, tenemos cosas en común. Compartimos mucho como mexicanos. Compartimos, por ejemplo, las fiestas patrias, pues sabemos nosotros, y a veces nos involucramos en ciertas celebraciones nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros somos mexicanos. Compartimos muchas veces de la música que se toca aquí en nuestro país. Compartimos acerca también de la comida mexicana, que es muy rica. La comida en México es muy variable, pero también muy deliciosa. Compartimos mucho como mexicanos. Una de las cosas que yo veo que nos identifican a nosotros y nos dan una identidad siempre es que si usted va a cualquier parte del mundo, a otro país en el extranjero, siempre piensa la gente que los mexicanos son buenos para comer chile, ¿verdad? La verdad, y dicen, bueno, no tenemos algo para darles, ¿qué les podemos dar? ¿Una salsa capsu o qué les arrimamos? Pero no, hermanos, ¿qué es lo que busca siempre un mexicano en términos generales? Pues una comida que tenga un poquito de picante, de salsa, ¿verdad? Eso es como que nos ha dado una identidad a nosotros como mexicanos, que la comida, en este caso, pues el chile es parte de nuestra gastronomía y no debe de faltar en ninguna mesa de familias mexicanas. Y cuando yo escucho o usted escucha a un mexicano que no come salsa, nada de chile, pues sonrío un poco sobre eso y digo, no sé si realmente es mexicano o no. Ha de ser como de Guatemala o de Colombia, donde no se come nada de salsa. Entonces, hermanos, el punto que voy
es que nosotros tenemos como cultura mexicana algo que nos identifica, que nos da una identidad, que nos pone en un compañerismo, que tenemos cosas en común como mexicanos. Hay muchas cosas que compartimos y que esto nos hace tener cierta participación o compañerismo con otros. Usted va a otro lugar, a otro país y pues busca rápidamente algo que lo identifique también a veces con su cultura después de tanto tiempo en ese lugar, y le gusta encontrar personas que son parte de su país, parte de su nación, y con las cuales puede compartir también muchas cosas en común. Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos cosas en común, pero también hay cosas que no tenemos tan común como personas. Que usted dice, bueno, yo tengo cosas en común que me pueden adentrar en un compañerismo con alguien porque nos identificamos en ciertas cosas, pero también usted puede pensar que hay cosas que le impiden o son difíciles que usted pueda interactuar con alguien más porque no tienen cosas en común. Por ejemplo, pues a muchos aquí les gusta el mariachi, ¿verdad? Pero a otros no les gusta, a otros les gusta la salsa, a otros les gusta el rock, a otros les gusta la música clásica, les gusta así. A otros les gusta cierto cantante, a otros les gusta otro cantante. Increíblemente, hermanos, yo me he encontrado personas que les gusta cómo canta Cantinflas. Y a otras personas les ha gustado cómo canta la Chimostrufia. Entonces, usted dice, ¿qué cosas en común van a tener ustedes con personas? Imagínense que usted va a una fiesta con alguien, lo invita y dice, bueno, aquí en la fiesta vamos a tener pura música que a mí me gusta y le voy a poner una de Cantinflas. Toda la fiesta va a estar aquí cantando Cantinflas. ¿Qué sería, hermanos, para nosotros? O va a estar cantando Carmen Salinas o María Félix aquí. Hay muchas cosas, hermanos, que no tenemos en común tampoco nosotros como personas. A unos les gusta el equipo de Chivas de fútbol, a otros les gusta el de la América. Unos están muy identificados con equipos extranjeros como el Real Madrid, otros con el Barcelona, y así. Hay cosas que no tenemos en común tampoco. A uno les gusta el color azul, a otro les gusta el color amarillo, etcétera, etcétera, hermanos. El punto está que hay cosas que tenemos en común que nos adentran a una comunión, a un compañerismo. Hay otros aspectos que no tenemos en común, pero que hacen difíciles muchas veces el tener un cierto compañerismo con los demás. Ese es el punto. Bueno, ahora, ¿usted ha escuchado el compañerismo o la comunión con la iglesia? Cuando le dicen, usted debe tener comunión con la iglesia, usted tiene que tener compañerismo con el cuerpo de Cristo. Usted lo ha escuchado. De hecho, cuando usted se ausenta de la iglesia, pues la exhortación siempre será a que usted vuelva al compañerismo, a la comunión con la iglesia. Esa es la exhortación. Pero también ha escuchado también cómo está tu comunión con Dios. Debes tener comunión con Él, debes tener compañerismo. Ahora, hermanos, sí es cierto que nosotros como cristianos debemos tener compañerismo con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, pero también tenemos que tener compañerismo con Dios, con el Señor, con nuestro Salvador, aunque nosotros tengamos cosas que no tenemos en común unos con otros, pero nuestro compañerismo, nuestra comunión con la iglesia va más allá de estas cosas que pasan a ser triviales o secundarias. Nuestro compañerismo con la iglesia es más profundo y es algo que nos identifica más, que nos da una identidad, que nos lleva porque tenemos cosas en común, pero son más profundas. Igualmente con Dios. Ustedes en la mañana hoy,
Tal vez se levantaron se levantaron, por supuesto, porque están aquí. Se levantaron y desayunaron, se arreglaron, se bañaron, se peinaron, se alistaron, se perfumaron, limpiaron sus zapatos, se prepararon todo lo que tenían que hacer, o dejó ustedes algunas cosas ahí pendientes para cuando llegue después del servicio atenderlas. Pero una cosa sí es cierto: usted llegó aquí esta mañana porque hay algo en este lugar que lo identifica, hay algo que a usted lo pone en una relación, en una comunión. Hay cosas en común. No hay aquí alguien que alguna vez haya dicho: bueno, me voy a levantar en la mañana del domingo y voy a ir a escuchar la palabra de Dios, pero no importa dónde vaya, voy a meterme a un salón del reino, de los testigos de Jehová. Nadie hace eso, ¿verdad? O voy a ir ahora a esta iglesia que está aquí por la casa, que se llama Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de los Mormones. Voy a asistir allí. A cabo, pues allí se predica la palabra de Dios, entre comillas. O voy a ir a esta iglesia católica que está a un lado de mi casa a escuchar lo que Dios dice. Nadie de los que estamos aquí hacemos eso, ¿verdad? De vez en cuando. O hay alguien que se ha ausentado en alguna ocasión porque ha pensado así: me levanté, pero voy a ir a la iglesia que está aquí a mi lado. No, hermanos. Nosotros llegamos aquí, a este lugar, porque tenemos cosas en común, porque entendemos que tenemos un compañerismo, que debemos de tener esa coinonía, esa comunión que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace que estemos aquí, cosas en común. Pero espero que no sea, hermanos, que lo que nos lleva a nosotros a estar aquí y experimentar el compañerismo sean cosas secundarias, sino que más bien nuestra comunión con la iglesia, nuestra comunión con Dios va más allá de esto que yo le he comentado. Es más profundo, más profundo. Pero la pregunta es: ¿pero qué es lo que hace posible tener una comunión verdadera entre nosotros y también con Dios? ¿Qué es lo que hace posible que tú tengas una comunión verdadera, real, con tus hermanos en Cristo en este lugar, y que también tengas una comunión verdadera con Dios? Por eso en esta tarde vamos a ver 3 verdades que enseña el apóstol Juan, por qué es posible mantener una comunión unos con otros y comunión con Dios. Y estas verdades salen de la escritura, salen de lo que acabamos de leer nosotros hace un momento. Y para esto el viaje que vamos a tener en esto a través de la escritura son estas verdades. La primera verdad es que la comunión verdadera se lleva a cabo por la doctrina correcta. Y la segunda verdad es que la comunión verdadera es porque se recibe y se cree en el mensaje correcto. Y la tercera verdad es que la comunión verdadera es por entender bien la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo a partir de este momento. Entonces, la comunión verdadera es por la doctrina correcta. Dice aquí Juan en esos versículos, abordando acerca de la comunión, en el versículo 3, es el punto principal o el objetivo de la carta, entre otras. Pero uno de los puntos principales, de los objetivos, es que los cristianos mantengan comunión unos con otros y que tengan comunión con Dios también. Entonces, para tener una comunión verdadera, debemos nosotros tener la doctrina correcta, la doctrina verdadera. Toda comunión verdadera tiene como base, pues, la enseñanza correcta en cuanto a la persona de Cristo. Escúcheme bien: la comunión, el compañerismo, la unión que tenemos
entre nosotros tiene como base la doctrina correcta de la persona de Jesucristo. En el tiempo que se escribió la carta de San Juan, surgió un movimiento falso, herético, mentiroso, sectario, conocido como el gnosticismo. El gnosticismo era un movimiento herético, era un movimiento que surgió a la par de la iglesia. Cuando la iglesia inició, este movimiento falso también surgió, el gnosticismo. Este movimiento, que lleva por nombre gnosis, significa prácticamente conocimiento. Los gnósticos se identifican por tener supuestamente un conocimiento superior. Estos profesaban ser cristianos. Ellos decían: nosotros somos cristianos también. Claro que nosotros creemos en Cristo y somos cristianos. Se identificaban de esta manera el movimiento. Ellos afirmaban lo mismo que hoy muchos afirman ser cristianos. Usted le pregunta a un testigo de Jehová y dice: yo soy cristiano. Usted le pregunta a un mormón: soy cristiano. Le pregunta a tantos grupos con tantas ideas raras en cuanto a la palabra de Dios, pero se identifican como cristianos también. Pues estos se identificaban así, pero estos pretendían tener un conocimiento superior al que enseñaban los apóstoles. Ellos decían: bueno, los apóstoles tienen una enseñanza, ellos estuvieron allí con Cristo, ellos dan testimonio de Él, pero quiero que sepan que nosotros tenemos algo superior a lo que ellos enseñan. Nuestro conocimiento es más alto, es más profundo, es más amplio a lo que enseñan los apóstoles. Eso es lo que ellos decían. Por ejemplo, una de las cosas que estos enseñaban es que nadie quedaba plenamente realizado hasta que fuera iniciado en sus más profundas verdades. O sea, nadie va a experimentar la plenitud completa si no es iniciado primeramente en este conocimiento profundo de las verdades que nosotros entendemos. Pero miren, hermanos, algunos enseñaban, por ejemplo, que la materia era mala. Por lo tanto, si la materia, o sea, todo lo material, incluyendo nuestro cuerpo, nuestra carne, es malo, Jesús no puede ser Dios. O sea, Jesús no puede ser Dios, porque ¿cómo Dios va a tomar o a revestirse de un cuerpo humano cuando la materia, cuando la carne es mala? Eso es imposible. Entonces ellos enseñaban que la materia era mala y Jesús no podía ser Dios. Esto se conoció como el docetismo, dentro del mismo movimiento gnóstico. Otros hacían una distinción entre Jesús y Cristo. Ellos decían: el Cristo fue para ellos una emanación divina que vino a Jesús en el bautismo y lo dejó antes de su muerte. O sea, Jesús era una persona simple, sencilla, que una vez que cumple 30 años, viene Cristo, o sea, como otra entidad, como otra personalidad, y envuelve a esa persona llamada Jesús, lo toma por un tiempo, por 3 años y medio aproximadamente, y antes de que Jesús muera en la cruz, Cristo, esta entidad diferente al Jesús en la carne, lo abandona, lo deja. Hermanos, eso era una herejía, era una blasfemia, era algo que ponía en peligro el evangelio, ponía en peligro la salvación. Fíjese, un autor dice en cuanto al gnosticismo:
El Cristo celestial era demasiado santo y espiritual para ellos, de tal forma que no podía mancharse con un contacto permanente de carne humana. Ellos decían, el Cristo es santo, es espiritual, es celestial. ¿Cómo Cristo va a tomar forma humana y mancharse con la carne humana? ¿Cómo va a ser posible? En resumen, lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban era que Cristo no se había encarnado. Negaban la encarnación del Hijo de Dios. La negaban. Y aquí mismo en la carta, en el capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Y en el 2:22 también habla sobre esto. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Entonces, el movimiento del gnosticismo negaba la encarnación, y tales enseñanzas destruían la humanidad de Cristo, y no solo también la humanidad de Cristo, como le decía hace un momento, sino que también destruían la obra de la expiación de Cristo, la obra del Evangelio. Si Cristo no se hizo hombre, si Cristo no se hizo carne, entonces que Él murió en la cruz. Entonces no hubo sacrificio verdadero, no hubo sangre verdadera. Que Él murió. Esto era un atentado a el tema de la salvación del hombre, a la obra redentora de Cristo. Era algo que era muy peligroso, hermanos. La forma en que ellos estaban interpretando a la persona de Cristo. La humanidad de Cristo fue predicha anteriormente en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, en el Génesis 3, cuando después Dios de darles las maldiciones a la tierra y darle el castigo a la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva, Dios hizo una promesa y le dijo a la serpiente también que de la descendencia de la mujer iba a nacer alguien que le iba a aplastar la cabeza y que la serpiente le iba a herir en el calcañar. ¿Recuerdan eso? Lo han leído muchas veces. Yo sé que lo recuerdan. Entonces, allí habla sobre la promesa de que un descendiente de la mujer, de carne y hueso, iba a venir a este mundo. ¿Y quién iba a ser ese descendiente? Pues Cristo. En Isaías capítulo 7, versículo 14, habla sobre una profecía que se hizo. Y Isaías dice que se iba a dar una señal. Y la señal consistía en que una mujer virgen iba a dar a luz un hijo. ¿Recuerdan eso también? Eso lo leemos mucho cuando estamos en la época de Navidad, esos pasajes. Pero allí se hace la promesa que Cristo iba a nacer, iba a venir como un bebé. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice que en el tiempo de Dios, Cristo, nacido de mujer, vino al mundo. Cristo vino al mundo en el tiempo de Dios. Entonces, la humanidad de Cristo fue predicha, su encarnación, aunque para nosotros es algo tan misterioso, tan a veces difícil de entender, pero allí está plasmado en las Escrituras. Entonces, hermanos, el punto está que nosotros como cristianos tenemos una comunión verdadera porque debemos de tener una correcta doctrina en cuanto a la persona de Cristo. Si hay alguien que tiene una enseñanza diferente de Cristo a lo que enseña la palabra de Dios, de ninguna manera nosotros podemos tener comunión con alguien así. ¿Verdad que no? No podemos llevarlo a cabo, porque siempre y cuando nosotros estemos en la verdad,
estemos en esa doctrina correcta en cuanto a su persona, es posible pues la comunión. Y eso es lo que nos ha unido. Mire, el apóstol Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, en el verso 1, por favor si pueden estar allí, fijando su mirada, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y el verso 2, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. El apóstol Juan dice, nosotros oímos, vimos, contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y es lo que testificamos acerca de él. Los apóstoles tenían todas las pruebas de la identidad y la realidad del Hijo de Dios. O sea, ellos tenían toda la veracidad, todas las pruebas suficientes para decir, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos tenían todas las pruebas necesarias, suficientes para la realidad de la encarnación del Hijo de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos lo contemplaron, ellos lo vieron. Lo que ellos comunican no es porque alguien se los dijo, porque alguien se los contó de mucho tiempo atrás, o porque sea un cuento, sea un mito, sino que ellos son testigos presenciales de la humanidad, de la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, un autor desconocido dice lo siguiente, y me gusta mucho lo que dice: estoy contento de mi conocimiento de la vida eterna, que no está edificada sobre especulaciones filosóficas. Lo que nosotros, hermanos, conocemos y entendemos en cuanto a la persona de Jesús, en cuanto a la vida eterna, no está fundamentada, no está edificada por especulaciones filosóficas. Ni siquiera nuestro conocimiento de la vida eterna está edificado por los teólogos, por aquellos que estudian bastante la palabra de Dios, que son eruditos en las escrituras. Nuestro conocimiento no está edificado por ellos, sino que el autor continúa diciendo, sino del incontestable testimonio de aquellos que oyeron, vieron, contemplaron y palparon aquel en quien estuvo encarnada, sea Cristo. No se trata de un mero sueño encantador, sino de una sólida realidad cuidadosamente observada, de una realidad registrada con precisión. O sea, hermanos, ustedes están siguiendo a Cristo de algo que fue real, de algo que fue observado cuidadosamente, de una realidad registrada con precisión. Por eso hay más de 5.000 manuscritos que hablan de Cristo, del Evangelio. Hay mucho, hermano, que se escribió. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios está edificado en aquellos que lo vieron, aquellos que estuvieron con Él, que compartieron tiempo, que compartieron la vida durante 3 años aproximadamente, 3 años y medio. Está edificado allí. Entonces, nuestro conocimiento de Dios no es especulaciones, no son mitos, no son cuentos, no son fábulas,
nuestro conocimiento que tenemos de Cristo. Como mucha gente piensa que Cristo es producto de una novela o de la mente de una persona que creó al personaje, le digo, increíble, ¿por qué no han creado otro personaje similar? Entonces, hermanos, no puede haber una verdadera comunión con los que mantienen ideas falsas acerca de Jesús. No hay verdadera comunión con aquellos que tienen ideas falsas acerca de Cristo. No puede haber. Si nosotros tenemos comunión, es porque tenemos una concepción, un conocimiento real de quién es Jesús, de quién es Cristo. Eso es lo que hace posible que nosotros mantengamos la verdadera comunión. La Escritura nos dice precisamente, el apóstol Juan, hablando que si alguno llega a tu casa y te empieza a decir, ¿sabías tú que Jesucristo no es Dios? ¿Que Jesucristo es una persona creada? ¿Sabías eso? Y si empieza a decir otro, ¿sabías que Cristo es solamente un maestro de moral? ¿Que Cristo solamente fue un filósofo? ¿Que Cristo fue el que originó uno de los grandes movimientos de la historia llamado cristianismo? ¿Sabías tú que eso era Cristo? ¿Sabías tú que Cristo no murió en la cruz? ¿Sabías que Cristo no murió para salvarnos? ¿Qué es lo que pasa? Dice el apóstol Juan en su segunda carta, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y obviamente está hablando sobre los que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne, en el versículo 7. Entonces, hermanos, no se puede tener comunión con alguien que mantiene ideas falsas en cuanto a Cristo. ¿Verdad? No podemos entrar. Por eso nosotros como cristianos nos identificamos rápidamente cuando conocemos a alguien. Le preguntamos, ¿y qué sabes de la Escritura? Cristo, ¿qué es para ti? Cristo, ¿qué es para ti? Para ti, ¿quién es Jesús? Y si contesta bíblicamente, entendemos que es un cristiano realmente porque tiene una comprensión correcta de Cristo. En una ocasión Cristo le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos contestaron de sus discípulos, unos dicen que tú eres, pues, un profeta de la antigüedad. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Tenían ideas diferentes en cuanto a quién era Jesús. Y si nosotros le preguntamos a 10 personas de diferentes partes, para ustedes, ¿quién es Cristo? Es seguro que vamos a encontrar 10 respuestas diferentes acerca de Cristo. Pero sin embargo, lo que el apóstol Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de quién es Jesucristo, en verdad, en cuanto a su persona y su obra, es una revelación divina, hermanos. Y nosotros somos privilegiados porque Dios nos lo ha revelado a nosotros y nosotros comprendemos y entendemos realmente la doctrina de Cristo, el Señor. Entonces, nuestra comunión verdadera se basa en la doctrina correcta de Jesús, el Mesías. La segunda verdad es que la comunión verdadera no solamente es que alguien comprenda la doctrina, sino que esa persona reciba y crea en el mensaje correcto, que lo reciba y crea en él. Porque dice el versículo 3, vayan conmigo,
Versículo 3. Porque lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Hermanos, la comunión cristiana es para todos aquellos que reciben y creen el testimonio apostólico. Entonces, se entra a esta comunión a través de lo que anunciaron los apóstoles. Y la pregunta es, ¿qué es lo que anunciaron los apóstoles? Obviamente lo que vieron, escucharon, contemplaron y palparon. Eso es lo que anunciaban. Pero fíjense, hermanos, fíjense bien. Lo que ellos anuncian es a Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, que se manifestó en carne. Ellos anuncian el mensaje de salvación en Cristo. Anuncian que Jesucristo vino al mundo, que tomó forma humana, que se revistió de carne, que tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ellos anuncian este mensaje. Entonces, lo que ellos están testificando es que Cristo vino al mundo, como dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el último, el primero, dice, ¿verdad? Ese es el anuncio, es el mensaje de los apóstoles. Anunciar el evangelio de Cristo. Una persona entra a la comunión cristiana, a la comunión con la iglesia, a la comunión con Dios, siempre y cuando entiende el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Que lo entiende, lo recibe y lo cree. ¿Por qué? Porque hay personas, aunque se les ha testificado, se les ha anunciado, no lo reciben, no creen en el mensaje, en Cristo. Piensan que no es cierto, piensan que ellos puedan salvarse a sí mismos. Hermanos, es necesario recibir y creer el mensaje que anunciaron los apóstoles, el evangelio. Ellos, lo que el apóstol nos enseña aquí en el versículo 3, es que todo aquel que recibe lo que se anuncia es introducido pues a la comunión en la iglesia. No en el sentido de experimentar relaciones sociales, porque a veces solamente hablamos de relacionarse socialmente. ¿Saben por qué? Porque hay personas aquí en la iglesia también que no han creído, no han recibido el mensaje y sin embargo socializan con nosotros, ¿verdad? Socializan tal vez porque es familiar tuyo, porque es tu hijo, porque es tu esposo, tu esposa, tu primo, tu tía, etcétera, etcétera, pero solamente tienen una comunión de socialización, pero no tienen una comunión en la fe. ¿Por qué? Porque no han recibido, porque no han creído el mensaje del evangelio, como nosotros que lo hemos creído. Miren, los que reciben y creen el mensaje que anunciaron los apóstoles pueden experimentar esa comunión, ese compañerismo en lo relacionado con la vida eterna en Cristo. Nuestra comunión, hermanos, va más allá de amistades, va más allá de relacionarse. Nuestra comunión, lo que nos identifica, lo que nos hace entrar en esta dinámica, es que nosotros tenemos una fe en común, ¿verdad? Tenemos una fe en común. ¿Qué tenemos también? Tenemos un Señor, tenemos un Dios y tenemos un Padre en común. Efesios capítulo 4, versículo 5 nos dice estas verdades. Entonces, yo me identifico, tú te identificas con alguien que tiene la fe en Cristo, lo tiene como su Señor, lo tiene como Dios, lo tiene a Dios y tiene al Padre en común.
Eso es lo que nos da identidad a nosotros como cristianos y nos identificamos con los demás. Solamente puede haber gente aquí que todavía no ha creído sinceramente. Entonces no es parte de esta comunión verdadera que dice el apóstol Juan, todavía no la tiene. La verdadera comunión, hermanos, solo puede existir entre creyentes verdaderos, los que tienen la misma vida eterna. Entre creyentes verdaderos se puede tener esa común unión solamente. Y Dios sabe quiénes son sus hijos, Dios sabe quién ha creído, Dios sabe quiénes tienen vida eterna, Dios lo sabe claramente. Para los lectores de la carta podría haber sido difícil, porque ellos deberían de evitar a participar a toda costa con aquellos que no reciben, que no creen el mensaje correcto de Jesús. Es por eso que yo no puedo participar en un culto, en un servicio que no sea cristiano. Yo no puedo estar en misa, hermanos. Yo no puedo estar en una reunión con los testigos de Jehová, ni puedo estar en una reunión con los de la luz del mundo, ni con los mormones. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión hay entre los verdaderos creyentes con los falsos creyentes o los que no son verdaderos? ¿Qué comunión hay, en verdad? Los lectores de la carta no podían ellos relacionarse con estos gnósticos que los invitaban tal vez a sus casas o a un lugar público para que ellos escucharan las verdades supuestamente profundas que ellos habían alcanzado o entendido, se les había revelado. No podían en ninguna manera. Es por eso que solamente cuando hay esa doctrina del Evangelio, cuando se recibe y se cree el mensaje correcto, es lo que nos va a dar comunión verdadera. Ahora, hay muchas cosas que son secundarias, hermanos, en muchos grupos cristianos. ¿Y saben qué pasa? La gente hace de estas cosas doctrina fundamental. No, porque si tú crees en el arrebatamiento antes de la tribulación, en el medio o después de la tribulación, ya no puedes. Si tú no crees como yo creo, tú ya no puedes tener comunión conmigo. Qué ridiculez es eso, ¿verdad? Son cosas tan secundarias, que no son fundamentales, que no tientan para nada la salvación. Y hay cosas tan que pasan a tercer término, hermanos, que también son tan ridículas que dices, yo no puedo tener comunión con algunos cristianos porque allí tocan guitarra, y porque allí tocan piano, y porque allí hay un bajo, y aquí en nuestra iglesia solamente tocamos guitarra clásica y hasta allí. Eso es ridículo cuando los cristianos piensan de esa manera. Lo que realmente los lleva a la comunión es la persona de Cristo y la doctrina correcta en cuanto a Él, y el Evangelio también. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, cuando recibimos y creemos en el Evangelio anunciado por los apóstoles, no solo nos adentramos a la comunión con otros creyentes, sino también somos introducidos a la comunión o compañerismo con Dios y con Cristo, porque dice el verso 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto nos indica que nosotros podemos tener comunión con Dios en verdad, y podemos relacionarnos con Dios a través de Cristo. Hermanos, ¿saben lo que significa eso? ¿Saben lo que significa y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús? Es algo profundo.
es algo grandioso, es algo sublime lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Miren, la mentalidad griega valoraba mucho la palabra o la idea más bien de la comunión. Los griegos valoraban tanto la idea de la comunión. Recuerde que esta carta se escribe a las iglesias de Asia Menor, que están en lo que se conoce parte de Grecia y de Turquía y todo esto. Ellos valoraban tanto la idea de comunión, pero ellos decían que esta idea de comunión estaba restringida solamente entre hombres con hombres. O sea, los hombres entre ellos pueden experimentar la comunión. La idea de una relación íntima con Dios era algo revolucionario. ¿Qué significa esto? Que para ellos decían, es imposible que hombres mortales de carne y hueso, lo que somos nosotros, puedan entrar en una relación con los dioses. Recuerda que ellos tenían muchos dioses. Como los dioses que son sublimes, que son altos, sublimes, que son grandiosos, ¿cómo van a entrar en una relación con un mortal? Es imposible. La comunión es entre nosotros los hombres, pero nadie puede tener comunión con Dios, con el Dios creador. No se puede, es imposible, hermanos. Pero sin embargo, nosotros como cristianos, como hijos suyos, podemos llevar a cabo esa comunión, tenerla, experimentarla. El hombre, aunque se encuentre en su pecado y alejado de Dios, puede llegar a tener comunión con Dios también. Sí es cierto, hermanos, que la idea misma de ver a Dios inmenso, a Dios trascendental, a Dios creador, a Dios poderoso, a Dios eterno, nos abruma, de tal manera que cuando nosotros observamos, no sé cuántos de ustedes han observado videos allí en el YouTube del universo, del sistema solar, de la Vía Láctea. ¿Cuántos han observado cómo allí hacen una animación del universo con miles y miles de galaxias que existen, de planetas más grandes que la Tierra, astros celestes más grandes que nuestro Sol, muchas cosas que vemos allí? Y cuando vemos eso, no podemos más que exclamar lo que dijo el salmista: Señor, cuando contemplo los cielos y la tierra y la obra de tus manos, el firmamento que tú creaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas memoria de él? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre que somos nosotros para que Dios eterno, Dios sublime, se acuerde y Él nos haya creado para tener una relación con Él? ¿Qué somos? Solamente somos polvo, somos materia, somos criaturas tan diminutas ante Dios, pero sin embargo Dios eterno quiere tener una relación profunda con el hombre, y esa relación profunda con el hombre, esa comunión, se ha llevado a cabo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, somos privilegiados porque tenemos esa comunión con el Padre, esa comunión con el Hijo también. Cristo mismo nos llamó a tener una comunión íntima, profunda con el Padre, para que nosotros nos relacionáramos en una relación de padre e hijo. ¿Cuántos recuerdan aquí la oración del Padre Nuestro? Mateo 6, capítulo 9. ¿Cómo empieza, hermanos? Cuando le dice los apóstoles: enséñanos a orar, como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Cómo empieza la oración modelo? ¿Padre qué? Padre nuestro que estás en el cielo. Allí Cristo está dirigiendo a los hombres ahora a entrar en una relación
amplia, profunda con el Padre. Ahora nosotros, hermanos, estamos en una relación con Dios, no como la relación que tiene empleado y patrón, ni soldado raso con general. Es una relación profunda, amplia, que nosotros hemos entrado a través de la obra de Cristo. Entonces, nosotros ahora estamos allí y tenemos la base para esa comunión, la base. Pero la pregunta es, ¿por qué, aunque nosotros tenemos la base, tenemos ya las condiciones propicias para la comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, por qué no valoramos la comunión que tenemos, a la que podemos experimentar de una manera más rica con Dios? ¿Por qué muchos cristianos, me duele decirlo y no es para avergonzar a nadie, sino la realidad nos dice que hay muchos que dicen que Dios es su Padre, dicen que son nacidos de Dios, pero no tienen comunión con Él, no leen su Biblia, no oran, no meditan, no están en contacto con Él, con Dios. Hermanos, es que no tengo tiempo yo, pero las redes sociales solamente están allí puestas para enseñarnos al final que no era una cuestión de tiempo, sino cuestión de prioridad y de intereses, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos esa comunión con Dios que ahora podemos entrar y solamente buscamos a Dios cuando nos conviene, cuando nos interesa? Le buscamos a Él. Ay, Dios santo, tengo esta situación, ayúdame. Y ni siquiera tienen comunión con Él, porque comunión no solamente es estar pidiendo. Usted tiene relación con alguna persona, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y solamente es de pedir, ¿verdad que no? Pero el punto está que muchos llegan, entre comillas, a pedirle a Dios, pero solamente porque les conviene, porque les interesa algo. Ah, yo quiero que Dios me dé esto que necesito. Ah, Dios quiero que supla estas cosas. Ah, Dios quiero que me ayude a tomar dirección en algo que es importante para mí. Y allí están. Y solamente cuando les conviene, ahí están orando constantemente. Ay, Señor, que se haga tu voluntad. Ay, Señor, que esto. Ay, Señor, que esta muchacha se interese en mí. Ay, Señor, que este muchacho se interese en mí. Ay, Señor, que yo consiga este automóvil. Ay, Señor, que yo... Pero después, ya pasó, ya, me olvido, ya. Otra vez después, vuelvo y le digo, cuando necesite. Esa no es comunión real, esa no es comunión verdadera con el Padre. No es una rica comunión con Dios. La comunión con Dios la debemos de experimentar diario, hermanos, diario, con su palabra, a través de la oración. Si es que nosotros somos hijos de Dios, porque yo no he visto a padres y a hijos que dejen años o mucho tiempo sin comunicarse, sin interactuar entre ellos. Entonces, nuestra verdadera comunión, hermanos, viene o tiene como base por recibir y creer en el Evangelio de Cristo. Y finalmente vamos a ver la tercera verdad en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La comunión verdadera con Dios también tiene como base entender bien la naturaleza o los atributos de Dios, de lo que Dios es. Eso es lo que debe uno comprender para entrar en esa comunión más rica, más amplia con Dios. La comunión real viene del conocimiento correcto, pues, de la naturaleza de Dios. El movimiento gnóstico alegaba tener un conocimiento superior de Dios. Ese conocimiento que ellos tenían no producía en ellos una vida de virtud,
O sea, ellos tenían supuestamente mucho conocimiento, pero el conocimiento que ellos tenían de Dios tan profundo no provocaba en ellos una vida virtuosa o una vida de moral correcta. Para esta enseñanza falsa, el gnosticismo, la conducta moral es indiferente para el iluminado. ¿Qué significa esto? Que nosotros que hemos alcanzado un conocimiento superior, la conducta moral no interesa. Lo importante es que conozcas, no importa cómo vivas. Ellos sostenían que el conocimiento está por encima de la virtud. O sea, lo más importante es conocer, no cómo vives, no cómo, si eres virtuoso, si eres justo, si eres moralmente una persona correcta, no importa eso. Era solamente puro intelectualismo carente de virtud, con un aderezo de cultura pagana, con una mezcla de mística oriental, libertinaje, que estaba llevando a muchos en aquella época a ser atraídos porque no estaban pensando con claridad acerca de la palabra de Dios, o sea, de Cristo, de Dios mismo, de su naturaleza, que era muy atrayente para muchos. Entonces, hermanos, estos no guardaban los mandamientos de Dios. Aquí en la misma carta nos dice, en el versículo 4 del capítulo 2, ellos no amaban a sus hermanos. Capítulo 2, versículo 9. Ellos también vivían vidas impías y licenciosas. Capítulo 3, versículo 8. Entonces, ellos, hermanos, aunque alegaban conocer a Dios, pero su vida demostraba todo lo contrario. No reflejaban realmente lo que Dios era. No entendieron que conocer a Dios profundamente, su naturaleza conlleva a una vida de responsabilidad moral ante Él. Mire, el carácter de una persona está determinado necesariamente por el carácter del Dios que adora. Lo voy a repetir nuevamente. El carácter de una persona está determinado necesariamente por el carácter del Dios que adora. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Los griegos, ellos adoraban a la diosa Afrodita, tenían su templo, la diosa del amor, la diosa de la sexualidad. ¿Y cómo vivían, en este caso, los griegos? Eran promiscuos, eran inmorales, fornicarios, adúlteros, hacían celebraciones religiosas paganas con una prostitución espiritual. El carácter de ellos estaba determinado por el Dios que ellos adoraban. En este caso era la diosa Afrodita. Y es por eso que ellos eran inmorales. Entonces, las personas, su carácter es formado en proporción a esa adoración de ese Dios que adoran. Sin embargo, hermanos, el apóstol Juan establece la razón de la naturaleza de Dios y Padre, el Señor Jesús, a quien adoran los cristianos. Los cristianos, ¿a quién adoran? Adoramos a Dios, al Dios Padre. Pero conocemos nosotros su naturaleza, y dice aquí, verso 5, que Él les anuncia que Dios es luz. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. O sea, si tú tienes la idea, la enseñanza de la naturaleza de Dios, eso va a afectar necesariamente tu forma de vivir. Debemos de conocer nosotros el carácter de Dios, los atributos. Dios se ha revelado a través de su palabra, hermanos. Se ha revelado, Él nos ha dicho lo que Él es justo, Él es fiel, Él es bondadoso, Él es amor, Él es justicia.
Y cuando la gente solamente comprende una parte de la naturaleza de Dios como el amor, y lo interpretan que Dios es amor, pero que eso le permite a la persona hacer lo que quiera. Al cabo, Dios es amor, Dios no castiga, Dios no disciplina a nadie. Por eso a veces las personas con ese entendimiento corto solamente de una parte de la naturaleza de Dios, pues viven de una manera que no se acondiciona a lo que ellos supuestamente creen de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos y conozcamos bien acerca del carácter de Dios. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Eso es lo que quiere comunicar a sus lectores, para que también los demás gnósticos que están involucrados allí posiblemente entendieran acerca de la naturaleza de Dios. Luz, intelectualmente, ¿qué es? Se refiere a la verdad bíblica. Intelectualmente, alguien que tiene luz comprende la verdad bíblica, tiene claridad para entender la verdad. Tinieblas, en el sentido intelectual, es estar en el error, es no tener claridad para no ver la verdad. Hay muchos que están en tinieblas y no pueden entender, no pueden ver. ¿Por qué? Porque están todavía en esas tinieblas intelectuales. Necesitan la luz para poder entender. Ahora, la luz moral, en el sentido moral, significa básicamente pureza, claridad y santidad. Eso significa. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Juan? Que Dios es luz. Habla de la pureza y la santidad de Dios, que Él es absolutamente santo, justo y puro. Así es Dios. Entonces, nuestra comunión verdadera con Dios va a ser cuando entendemos su naturaleza. Si tú eres alguien que vive sin tinieblas, tanto intelectuales como morales, tú no puedes tener comunión con Dios. Así de simple. Es imposible llevarla a cabo. En Dios, hermanos, hay santidad absoluta. Y la Biblia nos dice que aquel como nos llamó es santo. En Pedro 1, versículo 15, sino como aquel que nos llamó es santo, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, el Dios que nosotros adoramos y conocemos en cuanto a su naturaleza va a determinar mi carácter, mi estilo de vida, mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la vida. Va a determinar todo esto. Si Dios es santo, entonces tú vives como un santo. Eso es lo que dice prácticamente Juan. Si tú conoces la naturaleza de Dios, que es santidad, pues tú también como hijo amado, vive como tu Padre, que es santo. Y vívelo en toda su manera de vivir. Y no solamente en lo que te conviene, en lo que tú quieres, sino dice en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Efesios nos dice claramente que sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos también. Entonces, nuestra verdadera comunión, hermanos, las bases para poder entrar en comunión
verdadera con la iglesia y con Dios es tener la doctrina correcta de Jesucristo. Y no solamente que la tengas, sino que tú recibas y creas el mensaje correcto, el mensaje del Evangelio. Y que también, una vez que ya estás entrando a esa comunión con Dios por medio de Cristo, entiendas que Dios es santo y que Dios no se relaciona con nada que no sea santo, que Dios no se relaciona con nada que sea tinieblas, porque no hay ninguna tinieblas en Él. Ningunas tinieblas hay en Dios. Por eso es importante que entendamos que nuestra comunión con Dios, con Cristo y con los hermanos tiene estas bases en nuestras vidas. Vamos a orar.